garantías de los derechos y libertades y que señala que el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación. A propósito de esas obligaciones y deberes del Estado, establece que el desarrollo progresivo para lograr la plena efectividad de estos derechos, el aseguramiento de un nivel adecuado de protección para cada derecho, la no discriminación o diferenciación arbitraria, la remoción de obstáculos para asegurar condiciones efectivas de igualdad, el empleo del máximo de recursos disponibles con responsabilidad fiscal y la letra F, que es la que es objeto de modificación, la satisfacción a través de instituciones estatales y privadas según corresponda, a lo cual incorporamos que dichas instituciones tendrán prohibida toda forma de lucro. A su vez, en cualquier caso, se deberá priorizar la satisfacción plena de estos derechos por sobre los de tales instituciones que a continuación procederé a explicar. Y finalmente se incorpora un segundo inciso que señala que el Estado ejercerá, entre otras, labores de coordinación, supervigilancia y regulación para la satisfacción de tales derechos. Entonces se trata de una iniciativa que establece tres elementos. El primero, que a propósito de la satisfacción de los derechos, donde se establece la participación de instituciones privadas y públicas, la provisión del lucro. Como antecedente, en primer lugar, queremos señalar que nos parece apropiado que el anteproyecto de la comisión experta haya resuelto una discusión de larga data en términos de diferenciar tipos de derechos, estableciendo que todos los derechos son fundamentales, y en ese sentido el artículo 24, cuando lo que busca es establecer los deberes que tiene el Estado para satisfacer de forma plena algunos derechos que han estado en contienda y en general se han reconocido como derechos sociales, nos parece relevante. Y en ese sentido recordar que los derechos como fundamentales son universales, inalienables e inapropiables, y eso tiene sus consecuencias. Un antecedente es que si bien a nivel de regulación constitucional y legal en Chile no hay una definición por lucro, sí se ha entendido en términos de la RAE y en el uso común, incluso en regulaciones, que el lucro se entiende como ganancia o utilidad. Entonces, ganancia o provecho económico que se obtiene por la incorporación de la cosa al propio patrimonio. En ese sentido, las regulaciones en Chile, al menos destacamos tres en las cuales ha estado presente esta discusión. En particular, dos en educación, la Ley de Inclusión 20.845, la Ley de Educación Superior 21.091 y la ley que regula los servicios sanitarios rurales, que es la Ley 20.998. En la primera se establece las implicancias de la provisión del lucro, que supone que todos los recursos que se destinan en instituciones privadas que buscan la satisfacción de derechos, en este caso la provisión de la educación, tienen que destinar íntegramente y exclusivamente sus aportes y cualquier otro ingreso a fines educativos. En segundo lugar, la Ley de Educación Superior establece que las instituciones de derecho privado se tienen que constituir como sin fines de lucro, y la Ley 20.998 sobre servicios sanitarios también señala que las instituciones que participan en la prestación de esos servicios tienen que ser sin fines de lucro. Al respecto, esto ha sido una materia de discusión de bastante relevancia y por eso creemos que más allá de las regulaciones legales es de importancia a nivel constitucional, porque se pueden ver en distintas contiendas del Tribunal Constitucional cómo se ha establecido que a propósito del intento en distintas regulaciones por tratar de limitar los fines de lucro en materia de los derechos, se han construido, por ejemplo, argumentaciones como que se trataría de una provisión que produce diferencias arbitrarias, y eso en particular en virtud de la discusión sobre la provisión del lucro en la educación superior, donde hemos visto casos donde efectivamente ha tenido impactos significativos en generaciones de estudiantes que se hayan perseguido esos fines y no fines educativos. Entonces, en ese sentido se ha ido demostrando en distintas discusiones legislativas cómo el lucro ha atentado contra la calidad de los derechos sociales, y en ese sentido nos parece que la participación de instituciones privadas en la provisión de los derechos tiene que estar sujeta a estándares de alta, digamos, exigencia en la provisión y adecuada fiscalización. Y entonces me parece relevante señalar que, así como lo establece el artículo 24, esta no se trata de una modificación en contra de la participación de instituciones privadas en la provisión de los derechos, sino que lo que busca es hacerse cargo de las dimensiones de abuso que se han ido generando a propósito de ocupar espacios de derecho para perseguir fines económicos. Las implicancias de este primer elemento serían entonces que a fin de garantizar
que todos los recursos se destinen a la satisfacción de los derechos, las entidades que reciban aportes estatales deberán invertirlo exclusivamente e íntegramente en dichos fines. A su vez, las instituciones privadas que participan en la provisión y satisfacción de los derechos lo tienen que hacer constituyéndose como personas jurídicas sin fines de lucro. El segundo elemento de la iniciativa popular de norma establece y reconoce que existen contiendas en materia de derecho y se puede apreciar a propósito de las intervenciones previas de quienes me sucedieron con otras iniciativas populares de norma. Y en particular nos parecía interesante hacernos cargo de ese conflicto, de esa situación de tensión, porque la discusión sobre interés general o bien común no es inocua, sino que tiene efectos concretos. Y en ese sentido establecemos que en cualquier caso se deberá priorizar la satisfacción plena de los derechos por sobre los de tales instituciones que libremente deciden concurrir a la prestación de los derechos. Y aquí tenemos al menos algunos casos en los cuales esta contienda se ha ido expresando que nos parece importante resolver a nivel constitucional. Entonces, en primer lugar, en el caso de la discusión sobre Cernan y algunos derechos laborales, algunos académicos han señalado que es importante que la regulación no sea funcional, entonces a quienes tienen más poder en la regulación, en las materias, por ejemplo, contienda entre derechos de consumidores y de las empresas, sino que se pueda regular esa diversidad o disconformidad de poder. Y esto se expresa también en la discusión sobre la participación de grandes entidades en materia de salud y educación. Por ejemplo, en caso de la contienda del derecho a la salud y la objeción de conciencia institucional, a propósito de la discusión del reglamento que implementaba la ley de las 3 causales para la interrupción voluntaria del embarazo, se señalan 2 elementos que son importantes. En primer lugar, el mismo Tribunal Constitucional señala que las instituciones privadas concurren de propia voluntad a la satisfacción de ciertas prestaciones a propósito del derecho a la salud. Y luego señala, a nuestro parecer, una suerte de contradicción, que la estableciendo una objeción de conciencia institucional no vulneraría los derechos a la salud de ciertas personas, cuando en los hechos sí hay una vulneración de ciertas obligaciones de prestaciones de salud en particular. En segundo lugar, en materia educacional, esta discusión también se ha dado a propósito de la libertad de enseñanza, que en la regulación chilena se ha entendido más bien como libertad de emprendimiento, y por eso ha habido toda una discusión de bastantes décadas sobre la regulación y provisión del lucro en materia educacional, porque si compartimos acá que los fines para garantizar la educación y tener libertad de proyectos educativos es la educación de las niñas, niños y adolescentes, me parece que deberíamos estar de acuerdo en que perseguir fines económicos en la satisfacción de esos derechos debería atenta justamente con el derecho a la educación y la libertad de enseñanza de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, que también debería estar eso fuera de esta discusión. ¿Qué implicancias tiene esta incorporación en la modificación del artículo 24? Es que la prestación de los derechos sociales establecidos en el artículo 24 se debe priorizar su satisfacción plena por sobre los intereses de las instituciones privadas, que, como bien lo señalaba la sentencia del Tribunal Constitucional, concurren de forma voluntaria y por tanto se tienen que sujetar a las normas establecidas a nivel constitucional. Un tercer elemento que se establece es la incorporación de un segundo inciso que busca materializar la cláusula del Estado social que está en los artículos primeros del anteproyecto a través de la obligación del Estado de garantizar el ejercicio pleno de los derechos a través del reconocimiento, coordinación, supervigilancia y regulación de estas instituciones. Y esto nos parece importante porque en términos de potestad regulatoria estamos al debe en bastantes materias y sobre todo cuando se incorporan y se reconocen a nivel constitucional en Chile nuevos derechos como el derecho a la vivienda, el derecho al agua y el saneamiento, es relevante que estos deberes y obligaciones del Estado estén bien establecidas, que por ejemplo a nivel educativo o a nivel de la salud ya hay harto desarrollo en términos legislativos, pero que nos parece que a nivel constitucional tiene que haber un estándar general sobre cómo el Estado concurre y las obligaciones del Estado en términos de la satisfacción de los derechos, sobre todo cuando se incorporan otro tipo de instituciones en la prestación de los derechos. Y que esto es sustantivo para que haya un tránsito hacia un Estado social y democrático efectivo de derechos. Por último, hay algunos casos que nos llevan también a problematizar sobre los efectos de la persecución de fines de lucro en ámbitos de provisión de los derechos, en particular en el caso de la AFP y de la ISAPRE. No es algo novedoso señalar que se han privatizado las ganancias, pero se han socializado las pérdidas en materia de pensiones.
Todos vemos como año a año las AFP obtienen cuantiosas utilidades, diferenciémoslos de rentabilidad, cuantiosas utilidades, a pesar de que los fondos de pensiones de la mayoría de las chilenas y los chilenos disminuyen. Y esa es una expresión concreta de la persecución de fines de lucro en ámbitos de derechos, en este caso de la seguridad social. Otro caso tiene que ver con la ISAPRE, en un caso que es bastante contingente y discusión pública, que tiene que ver con los compros indebidos a adeudados que llegan a cuantiosos millones de pesos, y que en este caso se ha sostenido que el pagar las deudas desde la ISAPRE supondría poner en tensión la provisión de derecho a la salud de esos millones de afiliados y afiliadas. Entonces son al menos dos casos concretos que nos muestran la perversión que opera en materia de derechos cuando se persiguen fines de lucro y no los fines directos que tienen que ver con asegurar derechos como la salud, la educación, la vivienda, el agua, el saneamiento y la seguridad social. Por último, señalar que la iniciativa 10.887, que tiene como fin los tres elementos antes señalados, se llamó Fin al lucro en la salud, educación y pensiones, no más abusos en la AFP y ISAPRE y del mercado educativo en la educación, recogiendo, ¿cierto?, las décadas de discusión y demandas ciudadanas donde la ciudadanía no se ha opuesto a la participación de privados, pero sí se ha opuesto a que hayan abusos y que se persigan intereses que son contradictorios con la satisfacción efectiva de los derechos de las personas, y que por tanto es un desafío constitucional y también democrático regularlo y hacerse cargo. Esta iniciativa contó con el apoyo de las personas que se ven en la imagen, a quienes agradecemos también que hayan permitido que llegáramos con estas argumentaciones a la comisión. Muchas gracias.